Ana irrumpió en la habitación de su hermana mayor, Laura, en la casa familiar de Madrid. Y lo que vio la dejó petrificada. Laura, de 30 años, besaba apasionadamente a su mejor amiga, Elena, en la cama deshecha. El corazón de Ana latió con fuerza. No solo por el shock, sino porque en ese instante reconoció en sí misma los mismos sentimientos reprimidos hacia las mujeres que había negado toda su vida. La boda de Ana con su novio de siempre, Carlos, programada para dentro de 3 meses. Se tambaleaba ahora en su mente como un castillo de naipes a punto de caer. Ana retrocedió en silencio, cerrando la puerta con cuidado para no alertarlas. Pero su mente ya era un torbellino. ¿Cómo podía ser Laura, la perfecta hija mayor, la que siempre había sido el modelo a seguir en su familia católica conservadora? Estaba allí, enredada en los brazos de Elena, una artista bohemia de 29 años que había conocido en la universidad. Ana se apoyó contra la pared del pasillo, respirando agitadamente. Ella misma había sentido atracción por Elena en el pasado, pero lo había descartado como una fase. Algo que se curaría con el tiempo y la devoción familiar. Ahora, esa escena la obligaba a confrontar su propia identidad. Esa que había enterrado bajo capas de expectativas sociales y presiones religiosas. La familia de Ana era típica de un barrio tradicional de Madrid, el padre, un abogado estricto que valoraba la reputación por encima de todo, la madre, una ama de casa devota que asistía a misa diaria y organizaba reuniones parroquiales, y Laura, quien hasta ahora había sido la encarnación de la perfección, con su carrera exitosa en marketing y su vida aparentemente impecable. Ana, a sus 25 años, trabajaba como profesora de literatura en un colegio secundario. Y su compromiso con Carlos era el orgullo de la familia. Carlos, un ingeniero de 27 años, representaba la estabilidad, guapo, católico practicante y aprobado por todos. Pero en ese momento, mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, Ana sentía que todo eso era una fachada. Esa noche, durante la cena familiar, Ana no pudo concentrarse. Observaba a Laura, quien actuaba con normalidad, riendo con sus padres sobre anécdotas del trabajo. Elena no estaba invitada. Por supuesto, era solo la amiga excéntrica que visitaba de vez en cuando. Ana mordía su labio, debatiendo internamente si confrontar a su hermana o guardar el secreto. ¿Qué diría su familia si supiera? En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, en círculos conservadores como el suyo, la homosexualidad seguía siendo un tabú. Un pecado que podía romper lazos familiares. Ana recordó las charlas de su madre sobre la decadencia moral de la sociedad moderna y cómo insistía en que las hijas se casaran como Dios manda. Al final de la cena, Ana se excusó y subió a su habitación. Allí, sola, abrió su diario, un hábito que mantenía desde la adolescencia. Escribió furiosamente sobre el beso que había presenciado. Pero pronto las palabras derivaron hacia sus propios sentimientos. Recordó la universidad, donde conoció a María. No. Espera. Elena era la de Laura. Pero en su mente surgió el nombre de Sofía. Una compañera de clases por quien había sentido una atracción inexplicable. Sofía, de 26 años ahora, con su cabello rubio corto y su actitud rebelde. Había sido su confidente durante años. ¿Era eso amor?
Ana cerró el diario de golpe. Aterrorizada. Si Laura estaba viviendo una doble vida. ¿Qué significaba para ella? Decidió confrontar a su hermana al día siguiente. Sin saber que esa decisión desencadenaría una cadena de eventos que pondría a prueba todos sus valores. El día siguiente amaneció soleado en Madrid. Pero para Ana era como una tormenta inminente. En el trabajo. Durante la clase de literatura. Hablaba de Romeo y Julieta y las tragedias del amor prohibido. Pero su mente estaba en otra parte. Al mediodía. Llamó a Laura y le pidió reunirse en un café, cerca de la Plaza Mayor. Laura llegó con su habitual elegancia. Vestida con un traje sastre que la hacía ver profesional y segura. ¿Qué pasa? Hermanita. Pareces preocupada. Dijo Laura sonriendo. Ana tragó saliva y soltó las palabras: te vi ayer con Elena. En tu habitación. El rostro de Laura palideció. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Laura miró alrededor, asegurándose de que nadie las oyera. Ana. Por favor. No digas nada. Es complicado. Pero Ana insistió: ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Eres lesbiana? Laura suspiró, admitiendo que sí. Que había descubierto su orientación años atrás. Pero que lo mantenía en secreto por miedo al rechazo familiar. Elena era su pareja desde hacía 2 años. Una relación llena de pasión pero también de escondites y mentiras. Ana sintió una mezcla de empatía y envidia, empatía por el dolor de su hermana. Envidia por su valentía de vivir ese amor. Aunque oculto. Pero entonces. Laura le preguntó: ¿y tú? ¿Por qué te afecta tanto? Ana evadió la pregunta. Pero en su interior. Sabía que era el espejo de su propia lucha. De regreso a casa. Ana reflexionó sobre las consecuencias. Si revelaba el secreto de Laura, podría salvar la imagen familiar. Pero traicionaría a su hermana. Si lo guardaba, se convertía en cómplice de algo que su educación le decía que era equivocado. Esa noche, Carlos la llamó para hablar de la boda. Y Ana fingió entusiasmo. Pero su voz temblaba. El conflicto interno la carcomía. ¿Podía casarse con un hombre cuando dudaba de su propia sexualidad? La presión social en Madrid. Con sus tradiciones arraigadas. La asfixiaba. Amigos y familiares ya habían enviado regalos. La iglesia estaba reservada. Cancelar todo sería un escándalo. Pero ignorar sus sentimientos sería una prisión vitalicia. Al final del día, Ana decidió hablar con Sofía, su amiga de la universidad, para desahogarse. Sofía, abiertamente lesbiana y activista en grupos LGBT de la ciudad, la escuchó atentamente en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid. Ana, si sientes algo similar, no lo ignores. La vida es demasiado corta para vivir una mentira. Esas palabras resonaron en Ana, plantando la semilla de una posible rebelión. Pero el precio sería alto: perder el apoyo familiar. Enfrentar el juicio social. Mientras caminaba de vuelta a casa bajo las luces de la ciudad, Ana se dio cuenta de que el beso de Laura no era solo un secreto ajeno, era el catalizador de su propia transformación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana. En el trabajo, se distraía constantemente, corrigiendo exámenes con errores porque su mente volvía una y otra vez a la conversación con Laura.
Su hermana le había suplicado discreción, argumentando que revelarlo ahora destruiría la familia, especialmente con la boda de Ana acercándose. Papá y mamá no lo entenderían. Me echarían de casa. Como le pasó a la prima de tía Carmen, dijo Laura con lágrimas en los ojos. Ana asintió. Pero el peso del secreto la aplastaba. Era moral guardar silencio sobre algo que iba contra los valores que le habían inculcado. En la misa del domingo, el sacerdote habló de la santidad del matrimonio entre hombre y mujer. Y Ana sintió que las palabras la apuntaban directamente. El conflicto interno de Ana se intensificaba. Por las noches, soñaba con Sofía, reviviendo momentos inocentes de la universidad que ahora interpretaba como románticos. Sofía, con su energía vibrante y su compromiso con la causa LGBT, representaba todo lo que Ana anhelaba pero temía. Decidió reunirse con ella nuevamente. Esta vez en el Parque del Retiro. Bajo los árboles frondosos. Ana confesó, creo que soy como tú. Como Laura. Sofía la abrazó. Un gesto que envió electricidad por su cuerpo. Bienvenida al club. Pero ten cuidado. Salir del armario en una familia como la tuya no es fácil. Ese abrazo fue el primer paso hacia una conexión más profunda. Pero también el inicio de una traición involuntaria a Carlos. Carlos notó el cambio en Ana. Durante una cena romántica en un restaurante de la Latina. Le preguntó ¿qué te pasa? ¿Estás distante? Ana mintió, diciendo que era estrés por la boda. Pero en realidad, cada beso con él se sentía forzado. La culpa la consumía, Carlos era un buen hombre. No merecía ser engañado. Pero, ¿era engaño admitir sus verdaderos sentimientos? La sociedad española, a pesar de sus avances, aún albergaba prejuicios en entornos conservadores. Ana leyó artículos en línea sobre mujeres que habían salido del armario tarde, perdiendo amigos y familia. El miedo la paralizaba. Pero la atracción por Sofía crecía. Una tarde, Laura la confrontó en casa. He notado cómo miras a Sofía. ¿Estás enamorada de ella? Ana, sorprendida, lo negó al principio. Pero luego admitió la verdad. Laura, en lugar de apoyarla, se enfadó, no puedes hacer esto ahora. Mi secreto depende de que todo siga normal. Si sales tú también, todo se derrumbará. Era el primer atisbo de Mautún entre hermanas. Laura, temerosa por su propia exposición, presionaba a Ana para que mantuviera la fachada. Ana se sintió traicionada, esperaba solidaridad. No egoísmo. Ese intercambio marcó el comienzo de una grieta en su relación fraternal. Mientras tanto, la presión familiar aumentaba. La madre de Ana organizaba pruebas de vestido y reuniones con el sacerdote, hablando emocionada de nietos futuros. Cada comentario era una daga para Ana, quien imaginaba una vida con Sofía en lugar de Carlos. En una fiesta familiar, una tía comentó casualmente sobre esos desviados que desfilan en el orgullo gay. Y Ana tuvo que morderse la lengua. El prejuicio social era palpable, recordándole el costo de la autenticidad. Decidió explorar sus sentimientos en secreto, saliendo con Sofía a escondidas. Sus encuentros en cafés ocultos de Malasaña eran momentos de libertad, pero cargados de culpa. Sofía, paciente pero firme,
Animaba a Ana a ser honesta. No puedes vivir dividida. Elige tu familia o tu felicidad. Ana debatía internamente las opciones éticas. ¿Era correcto romper un compromiso por amor propio? ¿O egoísta abandonar a Carlos? ¿Quién la amaba sinceramente? Una noche. Después de un beso robado con Sofía en un callejón. Ana lloró en el metro de vuelta a casa. El placer momentáneo contrastaba con el dolor de la doble vida. Al llegar, encontró a su madre esperándola. Hija. Pareces agotada. ¿Todo bien con Carlos? Ana mintió nuevamente. Pero el engaño la erosionaba. El clímax de esta fase llegó cuando Laura, en un acto de desesperación, le reveló a Ana que Elena quería mudarse juntas. Pero temía la reacción familiar. Si me ayudas a mantenerlo oculto, te apoyaré cuando estés lista. Era una oferta tentadora. Pero Ana vio en ella una manipulación. ¿Valía la pena sacrificar su integridad por lealtad familiar? Los días se volvían más tensos, con Ana evitando a Carlos y acercándose a Sofía. El equilibrio precario estaba a punto de romperse. Y Ana sabía que una decisión inminente cambiaría todo. La tensión escaló cuando Ana, impulsada por sus emociones, decidió confrontar a Carlos. En un parque cerca de la Gran Vía, bajo la lluvia fina de un atardecer madrileño. Le dijo la verdad: no puedo casarme contigo. Creo que soy lesbiana. Carlos, atónito, reaccionó con ira y dolor: ¿cómo puedes hacerme esto ahora? ¿Hay alguien más? Ana admitió lo de Sofía. Y Carlos se marchó furioso, jurando contárselo a la familia. Era la primera traición abierta. Y Ana sintió el peso de su elección: libertad a cambio de aislamiento. Al día siguiente, el teléfono no paraba de sonar. La madre de Ana, informada por Carlos, la llamó histérica: ¿qué has hecho? Esto es una vergüenza. El padre, más frío, exigió una explicación en persona. En la cena familiar esa noche, el ambiente era gélido. Laura, presente, intentaba mediar. Pero su propio secreto la hacía vulnerable. El padre proclamó: en esta casa no toleramos desviaciones. Si es verdad, tendrás que irte. Ana, con lágrimas, defendió su identidad: no es una elección. Papá, es quien soy. Pero las palabras cayeron en oídos sordos, arraigados en tradiciones y fe. Laura, temiendo que el escrutinio se volviera hacia ella, traicionó a Ana sutilmente: sugirió que era una fase influenciada por malas compañías como Sofía. Ana se sintió apuñalada por su hermana, quien priorizaba su propia seguridad. ¿Cómo puedes hacerme esto?, le gritó Ana en privado. Laura respondió: estoy protegiéndonos a las dos. Era un mautún ético profundo: lealtad familiar o autopreservación. Ana, herida, cortó lazos con Laura temporalmente, intensificando el aislamiento. Sofía se convirtió en su refugio. Juntas, asistieron a una reunión de un grupo LGBT en Lavapiés, donde Ana escuchó historias similares de rechazo y resiliencia. Pero el precio era alto: amigos comunes con Carlos la abandonaron, cuchicheando sobre su traición. En el trabajo, rumores circulaban.
Y una colega conservadora la miró con desdén. La sociedad, aunque progresista en leyes, aún juzgaba en lo personal. Ana perdió peso. Insomne por las noches. Cuestionando si valía la pena. Una confrontación mayor ocurrió cuando Elena, enterada de todo, presionó a Laura para que saliera del armario. Si amas a Ana como hermana, apóyala públicamente. Laura, acorralada, reveló su relación en una discusión familiar explosiva. El padre, furioso, las llamó pecadoras y las expulsó temporalmente. Era el punto de no retorno, dos hermanas unidas por el secreto. Ahora divididas por el caos. Ana sintió una mezcla de alivio y rabia, alivio por no estar sola. Rabia por la hipocresía de Laura. Los daños colaterales se extendieron. La madre, devastada, cayó en depresión, culpando a las hijas por destruir la familia. Tíos y primos cortaron contacto, temiendo el estigma social. En Madrid, donde la modernidad choca con el conservadurismo, Ana y Laura enfrentaron miradas acusadoras en la calle. Sofía y Elena intentaron ayudar, pero las tensiones entre parejas agregaron complejidad. Ana debatía si perdonar a Laura, reconociendo que el miedo las había llevado a traicionarse mutuamente. En medio del torbellino, Ana tomó una decisión audaz: asistir al orgullo gay con Sofía. Un acto de visibilidad que la aterrorizaba pero empoderaba. Allí, entre banderas arcoíris, sintió por primera vez comunidad. Pero al volver, encontró una carta de su padre: si no cambias, no eres bienvenida. El dolor era profundo. Un sacrificio por autenticidad. Laura, meanwhile, luchaba con su propia culpa, reconociendo que su silencio había prolongado el sufrimiento. El drama se intensificaba, preparando el terreno para elecciones definitivas. Con la familia fracturada, Ana se mudó temporalmente con Sofía a un pequeño apartamento en Huertas. Era un paso hacia la independencia, pero cargado de sacrificios. Dejó atrás su habitación de infancia, fotos familiares y la comodidad financiera. El trabajo se volvió un santuario, aunque colegas susurraban. Sofía la apoyaba, pero sus discusiones revelaban diferencias. Sofía quería una relación abierta y pública, mientras Ana anhelaba reconciliación familiar. ¿Por qué no los dejas ir?, preguntaba Sofía. Ana respondía: son mi sangre. Era un conflicto moral: priorizar el amor romántico o los lazos filiales. Laura, viviendo con Elena en secreto, intentaba reparar el daño. Llamó a Ana para disculparse: fui cobarde. Debería haberte apoyado desde el principio. Ana, herida, aceptó una reunión en un café. Allí, las hermanas lloraron, reconociendo cómo el miedo las había dividido. Pero la reconciliación fue frágil. Laura aún no confrontaba plenamente a los padres. Dales tiempo, decía. Ana veía en eso una continuación de la evasión, cuestionando si el cambio era genuino. El punto bajo llegó cuando la madre sufrió un colapso nervioso y fue hospitalizada. El padre culpó a las hijas: vuestra rebeldía la ha matado. Ana visitó el hospital, enfrentando el rechazo: vete. No quiero verte. El dolor era visceral. Un precio por su elección.
Reflexionaba sobre las opciones éticas. ¿Había sido egoísta al priorizar su felicidad? ¿O valiente al rechazar una vida inauténtica? Las noches se llenaban de dudas. Con Sofía consolándola. Pero la relación se tensaba por el estrés. En una terapia grupal LGBT, Ana compartió su historia. Ganando perspectiva. Otras mujeres hablaban de pérdidas similares. Pero también de reconstrucciones. Inspirada, Ana escribió una carta a sus padres, explicando su viaje interno sin culpas. No elegí esto. Pero elijo ser honesta. El padre no respondió. Pero la madre, recuperándose, envió un mensaje: te extraño. Pero no entiendo. Era un resquicio de esperanza. Pero insuficiente. Laura, meanwhile, enfrentó su propio dilema. Elena amenazaba con dejarla si no salía completamente. En una cena con amigos, Laura anunció su relación. Perdiendo algunos contactos pero ganando libertad. Animó a Ana a perseverar. Sin embargo, una traición final surgió cuando Carlos, aún resentido, difundió rumores en redes sociales, exponiendo a Ana al juicio público. Comentarios homofóbicos inundaron su perfil, dañando su reputación profesional. Ana consideró demandar, pero optó por el silencio, enfocándose en sanar. Los daños emocionales acumulados la llevaron a un punto de quiebre. Una noche, discutió con Sofía: todo esto por ti. Sofía respondió: no. Por ti misma. Era verdad. Pero el costo parecía abrumador. Ana cuestionaba si el amor valía tanto sufrimiento. Al final, decidió un viaje sola a Barcelona. Para reflexionar. Allí, caminando por la Rambla, sintió una claridad emergente: la autenticidad tenía un precio. Pero la negación uno mayor. Regresó con renovada determinación. Lista para el cierre. De vuelta en Madrid, Ana organizó una reunión familiar en un restaurante neutral. Los padres acudieron. Tensos pero presentes. Laura y Elena también. Marcando la primera vez que la familia enfrentaba la realidad completa. Ana habló primero: no pido aprobación. Solo comprensión. El padre, rígido, argumentó con citas bíblicas. Pero la madre intervino: quiero a mis hijas de vuelta. Era un avance, aunque condicionado. Laura admitió su culpa en las traiciones pasadas, pidiendo perdón. El encuentro no resolvió todo, pero plantó semillas de diálogo. Con Sofía, Ana fortaleció su relación, mudándose juntas permanentemente. Participaron en eventos LGBT, convirtiéndose en activistas sutiles. El trabajo de Ana mejoró, colegas progresistas la apoyaron. Y enseñaba literatura con énfasis en diversidad. Sin embargo, cicatrices permanecían: la pérdida de amigos. El estigma social persistente. Ana reflexionaba sobre las elecciones: había sacrificado seguridad por libertad. Traicionado expectativas por verdad. Era correcto. Laura y Elena se casaron en una ceremonia íntima, invitando a la familia. Los padres asistieron. Un gesto incómodo pero simbólico. Ana vio en eso una THC-TNH colectiva: el amor desafiaba prejuicios. Pero no sin costo: el padre mantenía distancia.
Y la madre luchaba con sus creencias. Ana, ahora más fuerte, ayudaba a otros en situaciones similares, reconociendo que el camino era arduo. En el epílogo de su viaje, Ana miró atrás, del shock inicial al empoderamiento, pasando por traiciones y daños. El precio pagado, familia fracturada. Corazón herido, la había transformado. Sofía, a su lado, representaba la recompensa. Pero la sociedad española, con sus contrastes, recordaba que la lucha continuaba. ¿Fue egoísta Ana al priorizar su amor sobre la unidad familiar? ¿O valiente al desafiar normas opresivas?